Bueno, pues estamos en guerra, en una guerra que comenzó hace mucho tiempo cuando la serpiente tentó a Eva en el Edén y desde entonces pues estamos en una guerra que se está haciendo cada vez más fuerte. Pero las guerras se caracterizan porque hay ejércitos y a los ejércitos se les reconoce por su uniforme. Tú puedes ver a una multitud de tropas que vienen a lo lejos y aunque no tengan armas, solo viendo a esos soldados vestidos con sus uniformes, pues sus uniformes ya atemorizan, ¿no? Porque hacen ver la presencia de ese ejército. En mi vídeo que titulé ¿Y qué me pongo? Hablaba sobre la manera de vestir de los laicos y hoy pues quiero hablarles a los sacerdotes y a los religiosos. Pero me refiero a esos sacerdotes y a esos religiosos que salen a la calle vestidos de incógnito. Esos sacerdotes y religiosos que nadie sabe que lo son porque van vestidos de camuflaje, ¿no? Van vestidos como el resto para pasar desapercibidos. Y a esos sacerdotes y a esos religiosos es a los que va dirigido este vídeo. Porque el hecho de que ellos no vistan como lo que son, como miembros de un ejército de Jesucristo, que ellos no vistan como sacerdotes o como religiosos es una herida en el corazón de Jesús. ¿Y cómo puedo saberlo yo? Pues porque Jesús le dio una oración a Santa Brígida, la oración conocida como la oración de los 12 años. En la sexta oración hay que rezar un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria y luego la oración que se le ofrece a Dios Padre es la siguiente. Padre eterno, por medio de las manos inmaculadas de María y el Sagrado Corazón de Jesús, te ofrezco a tu Hijo en la cruz, cuando lo clavaron y lo levantaron, las heridas en sus manos y en sus pies, y los 3 hilos de la preciosísima sangre que derramó allí por nosotros, las extremas torturas del cuerpo y del alma, su muerte preciosa y su renovación no sangrienta en todas las santas misas de la tierra como expiación de las heridas contra los votos y normas dentro de las órdenes. Y luego la oración continúa. Pero la primera intención con la que se ofrece esta oración es reparar las heridas contra los votos y las normas dentro de las órdenes. Y una de esas normas, uno de esos votos, es vestir el hábito que esa congregación tenga, tanto sea una congregación de hombres como una congregación de mujeres. Y la verdad es que es prácticamente imposible ver a frailes vestidos de fraile por la calle y aún se ven todavía monjas vestidas de monja, pero cada vez son las menos. Es muy difícil reconocerlas. Y cuando empezaron a vestir de laicas, pues se las identificaba porque llevaban el crucifijo colgado del cuello, pero es que ahora ya ni eso. Y aunque el refrán diga que el hábito no hace al monje, permite reconocerlo. Y ahora mismo es muy difícil reconocer quiénes son sacerdotes y quiénes son religiosos. De igual modo, los sacerdotes están obligados a vestir de sacerdote, a vestir de una manera que permita a todo el mundo reconocerles como lo que son, a reconocerles como sacerdotes. ¿Y dónde está la obligación de los sacerdotes de vestir como sacerdotes? Pues está en el Código de Derecho Canónico. En el artículo 284 dice así: los han de vestir un traje eclesiástico digno, según las normas dadas por la Conferencia Episcopal y las costumbres legítimas del lugar. Pero eso significa que el traje eclesiástico no es un traje de chaqueta, no es un pantalón y una camisa. Y el Catecismo de la Iglesia Católica también se refiere a la manera de vestir. En el número 1563 dice lo siguiente: el ministerio de los presbíteros, por estar unido al orden episcopal, participa de la autoridad con la que el propio Cristo construye, santifica y gobierna su cuerpo. Por eso, el sacerdocio de los presbíteros supone ciertamente los sacramentos de la iniciación cristiana. Se confiere, sin embargo, por aquel sacramento peculiar que, mediante la unción del Espíritu Santo, marca a los sacerdotes con un carácter especial y así quedan configurados con Cristo sacerdote, de tal manera que puedan actuar como representantes de Cristo cabeza. Es decir, que los sacerdotes representan a Cristo y por lo tanto se les debe reconocer
como sus representantes. Se debe de saber quiénes son sacerdotes y quiénes no, porque si no, no lo estarían representando. El representante comercial de una empresa va con ropa que le permite identificarse y representa a la imagen de la marca a la que representa, ¿no? De la empresa a la que está representando, y va con el uniforme de la compañía, con un logotipo, con un boli, con un algo que lo representa. En el número 1582 dice el Catecismo: como en el caso del bautismo y de la confirmación, esta participación en la misión de Cristo es concedida de una vez para siempre. El sacramento del orden confiere también un carácter espiritual indeleble y no puede ser reiterado ni ser conferido para un tiempo determinado. Así que aquí vemos la importancia del sacerdocio. El ministerio del sacerdocio, el sacramento del sacerdocio, es para siempre, es perenne, y es una marca que identifica a ese sacerdote con el sacerdocio de Jesucristo. El sacerdote se convierte en un representante de Jesucristo para siempre. Y en el Directorio para el Ministerio y la Vida de los Presbíteros, publicado por la Congregación para el Clero, hay un punto que habla sobre la importancia y obligatoriedad del traje eclesiástico. En el número 61 dice así: en una sociedad secularizada y tendencialmente materialista, donde tienden a desaparecer incluso los signos externos de las realidades sagradas y sobrenaturales, se siente particularmente la necesidad de que el presbítero, hombre de Dios, dispensador de sus misterios, sea reconocible a los ojos de la comunidad, también por el vestido que lleva, como signo inequívoco de su dedicación y de la identidad de quien desempeña un ministerio público. Vamos, que igual que a un político se le reconoce por la cartera del ministerio que lleva, pues igual a un sacerdote se le debería reconocer por el ministerio que está ejerciendo. El presbítero debe ser reconocible, sobre todo por su comportamiento, pero también por un modo de vestir, que ponga de manifiesto, de modo inmediatamente perceptible por todo fiel, más aún por todo hombre, su identidad y su presencia a Dios y a la Iglesia. Es decir, que no solo tiene que ser reconocible para los católicos o para los cristianos, sino que tiene que ser reconocible para el mundo entero. Continúa así: el hábito talar es el signo exterior de una realidad interior. De hecho, el sacerdote ya no se pertenece a sí mismo, sino que por el carácter sacramental recibido es propiedad de Dios. Este ser de otro deben poder reconocerlo todos gracias a un testimonio límpido. En el modo de pensar, de hablar, de juzgar los hechos del mundo, de servir y de amar, de relacionarse con las personas, incluso en el hábito, el sacerdote debe sacar fuerza profética de su pertenencia sacramental, de su ser profundo. Y continúa: por esa razón, el sacerdote, como el diácono transeúnte, debe llevar o el hábito talar, o sea, la sotana, o un traje eclesiástico decoroso, según las normas establecidas por la Conferencia Episcopal y según las legítimas costumbres locales. El traje, cuando es distinto del talar, debe ser diverso de la manera de vestir de los laicos, o sea, que un sacerdote no debe de vestir pues como mi vecino el de enfrente, y conforme a la dignidad y sacralidad de su ministerio. La forma y el color deben ser establecidos por la Conferencia Episcopal, siempre en armonía con las disposiciones de derecho universal. Segundo, por su incoherencia con el espíritu de tal disciplina, las praxis contrarias no se pueden considerar legítimas costumbres y deben ser removidas por la autoridad competente. Exceptuando las situaciones del todo excepcionales, el no usar el traje eclesiástico por parte del clérigo puede manifestar un escaso sentido de la propia identidad de pastor, enteramente dedicado al servicio de la Iglesia. Además, el hábito talar, también en la forma, el color y la dignidad, es especialmente oportuno porque distingue claramente a los sacerdotes de los laicos y da a entender mejor el carácter sagrado de su ministerio, recordando al mismo presbítero que es siempre y en todo momento sacerdote, ordenado para servir, para enseñar, para guiar y para santificar las almas,
principalmente mediante la celebración de los sacramentos y la predicación de la palabra de Dios. Vestir el hábito clerical sirve asimismo como salvaguardia de la pobreza y la castidad. Pues esto es lo que dice el Directorio para el Ministerio y la Vida de los Presbíteros, publicado por la Congregación para el Clero. Pero lo que ocurre ahora mismo es que son más los sacerdotes que visten como laicos que los sacerdotes que visten como sacerdotes. Yo tengo la experiencia de ir un día a misa y, bueno, pues suelo ir con tiempo y suelo ir un rato antes para poder estar con Jesús. Y, bueno, pues era la misa en una iglesia en la que yo solía frecuentar y en la que conocía al sacerdote que daba la misa. Este sacerdote pues era un hombre ya mayor. Entonces un día entra un chico joven, se arrodilla ante el sagrario, entra a la sacristía y yo pensé, mira, este es el sobrino del sacerdote, ¿no? Y al cabo de un buen rato, cuando ya es la hora de celebrar la misa, pues sale el sacerdote, vestido de sacerdote, que no era aquel hombre mayor al que yo conocía, no era ese sacerdote habitual. Y cuando me fijo, veo que aquel sacerdote que va a dar la misa era aquel chico que se había arrodillado ante el sagrario y que había entrado a saludar, yo creía que a su tío. ¿Por qué creía yo que era el sobrino del sacerdote y no se me pasó por la cabeza que pudiese ser sacerdote? Pues porque iba vestido con unos vaqueros, con unos playeros y con una camiseta negra que llevaba un dibujo, y cuando yo vi a aquel chico me recordó al batería de los Hombres G cuando eran jóvenes. Y yo pensé, mira qué chico más majo, el sobrino del sacerdote. Pero era él, el sacerdote. No había absolutamente nada en él que me dijese que él era el sacerdote. Y cuando terminó de celebrar la misa y se cambió las vestiduras y se fue con su ropa, pues salió de la iglesia como que fuese un chico que se fuese a ir de copas. Tenía la misma apariencia que la de un chaval que se fuese a quedar con sus amigos para irse a tomar unas cervezas o unas copas. Ese era el aspecto que tenía aquel sacerdote. Además, nos podemos encontrar con otro tipo de testimonios, como el que me encontré yo en una ocasión de un periodista que quiso hacer una prueba. Quiso saber qué era salir a la calle vestido de sacerdote. Entonces, pues consiguió una sotana y salió a la calle a pasear, simplemente a pasear vestido de sacerdote. Y se dio cuenta en aquella experiencia que al ir vestido de sacerdote era mucha la gente que se acercaba para hablar con él, que se acercaban para pedirle ayuda, para pedirle consejo, gente que se encontraba agobiada y que el simple hecho de encontrarse con una persona vestida de sacerdote les abría esa confianza y les permitía acercarse a él, cosa que de otro modo pues no habría sido posible. Y sin embargo, aquellas personas se habían acercado a él al verle vestido de sacerdote pensando que era sacerdote y pidiéndole ayuda, ¿no? Y él escribía aquel artículo diciendo o hablando sobre la importancia que tiene la vestidura de sacerdote y el gran bien que hace, a todas las personas, ¿no? Porque sirve como, decía en lo que hemos leído ahora, sirve como testimonio de la presencia de Dios. Y muchas personas se acercaban a él para pedir ayuda. Reflexionando sobre el tema del uniforme en los ejércitos, pues también he llegado a pensar en los superhéroes. Superman solo se ponía el traje de Superman cuando salía de misión. Mientras tanto, se disfrazaba de Clark Kent y quería pasar desapercibido. Pero los sacerdotes o los religiosos no son superhéroes que tengan misiones puntuales. Un sacerdote y un religioso se han comprometido a tener una misión permanente con Cristo, se han comprometido con Él y le han prometido una fidelidad y una misión, cumplir con una misión para el resto de su vida. Por lo tanto, lo de quitarse el uniforme de Superman para vestirse de Clark Kent, pues tampoco parece que sea una opción acertada, ¿no? Viéndolo en términos de superhéroes. No hay ningún motivo para vestir de incógnito. Y ese es el propósito de este vídeo. El propósito es dirigirme a usted, sacerdote, o a usted, religioso, a usted, religiosa. Dirigirme a ustedes y hacerles reflexionar
el por qué salen a la calle y no salen vestidos como lo que ustedes son. ¿Por qué parecen avergonzarse de ser misioneros de Cristo, de ser esposos de Cristo? ¿Por qué parecen avergonzarse de haberle hecho una promesa a Jesús de trabajar para Él y para su reino de manera permanente? Yo soy una mujer casada. Yo antes llevaba muchos anillos en las manos y ahora solo llevo uno. Solo llevo este porque es el único importante, el único que tiene valor, el único que tiene un sentido y un significado. Y por eso me he quitado todos los demás y solo salgo a la calle con la alianza. Pero si yo me quitase la alianza para salir a la calle, mi marido se ofendería muchísimo y se ofendería con razón, porque ¿qué motivo tendría yo para querer salir a la calle sin alianza? ¿Qué motivo podría tener yo para que la gente no reconociese en mí una mujer casada? Pues cuando ustedes visten de seglar, cuando ustedes visten de incógnito, lo que están haciendo es quitarse la alianza para que nadie sepa quiénes son ustedes. Y de la misma manera en que mi marido se ofendería mucho si yo hiciese eso, ustedes deberían pensar en cuánto puede estar ofendiéndose Jesús cuando ustedes salen de incógnito a la calle. Pues nada, ánimo, ánimo, que el mundo sea capaz de ver la multitud de soldados que Cristo ha reclutado, la multitud de soldados que Dios ha enviado a la tierra para sacarnos de nuestros apuros. Y den ustedes gloria a Dios vistiendo sus uniformes de guerra, que nuestro capitán no es de los que abandona. Josué capítulo 1 versículo 9. ¿No te mando yo? Esfuérzate, pues, y ten valor. Nada te asuste, nada temas, porque Yahvé, tu Dios, irá contigo a donde quiera que tú vayas.